la segunda milla. Amén. A esta segunda milla, mientras yo hacía esta predicación, Dios me daba el nombre que se le llamaba fe. La primera milla que nosotros caminamos o en la que nosotros avanzamos es la milla de la obligación, donde nosotros estamos obligados a hacer ciertas cosas, en la cual nosotros estamos obligados tal vez a cumplir en nuestro trabajo de un horario a tal horario, porque esa es nuestra obligación. Nosotros estamos tal vez obligados aquí a cumplir un servicio, pero la segunda milla es la milla de la fe, donde termina la obligación e inicia la bendición. Y es muy hermoso porque Dios se mueve donde hay fe. Y entonces en la primera milla, que es la milla de la obligación, ahí no hay fe. Y por eso es que muchas veces nos ponemos a pensar y decir, ¿por qué no ha ocurrido nada en mi vida? Porque a veces me siento estancado, porque a veces siento que no avanzo, porque en esa milla Dios no se mueve. A ti te corresponde dar el siguiente paso para que Dios se pueda mover en tu vida. Y quiero que me acompañes a Mateo 5, 38 al 41. Vamos a leerlo juntos. Y dice así, aquí Jesús les está hablando. Y dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Desde este primer instante Jesús nos está hablando. Y dice, ustedes han oído. O podemos también intentar descifrarlo con ustedes han aprendido. Que ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significa esto? Desde el primer instante Jesús nos está confrontando y nos está diciendo, en este mundo la enseñanza que les han dado es que lo que te hacen a ti o la persona que comete alguna situación debe de pagar lo mismo, de la misma manera. Y para nosotros eso, ¿cómo se le llama? Justicia, ¿o no? Si alguien te hizo algún daño, lo justo es que pague por ese mismo daño, ¿sí o no? ¿Y quién de aquí lo ve mal? Nadie. Tal vez decimos, eso debería de ser lo correcto, pero entonces Jesús viene a nuestra vida y revoluciona todo lo que nosotros creíamos, todo lo que nos había enseñado el mundo, y te dice, espérate, ustedes han oído eso, pero yo te digo. Jesús te dice, pero yo te enseño. Pero Jesús te dice, ahora tienes que desaprender eso, que no está bien, que tú crees que es lo correcto, lo tienes que desaprender y aprender que no resistas al que te hace el mal. Está fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toca nuestro orgullo, toca lo más profundo de nosotros. Y dice, pero es que eso no es justo para nosotros. Y entonces, ojo por ojo es una expresión que tiene sus raíces antiguas en la ley del talión. Y esta ley establece que la pena debe de ser proporcional al delito. Por ejemplo, ojo por ojo o diente por diente. En la actualidad esta expresión nosotros la podemos hacer para referirnos a una venganza, al vengarnos. ¿Por qué? Si nos hacen algo, entonces yo también lo voy a hacer. Y es venganza. La idea de una venganza justiciera donde se busca infligir el mismo daño que se ha recibido. Cómo Dios nos habla, ¿verdad? En todo momento. A veces creemos que lo conocemos todo, pero tenemos que volver a recordar que los pasos de Jesús no son los mismos pasos de nosotros, que las enseñanzas que hemos aprendido en este mundo no son las mismas enseñanzas del cielo. Y en el 39 dice, pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. En esta semana, ¿cuántos han puesto la izquierda? ¿O cuántos han devuelto la bofetada?
Y quiero decirte por qué Jesús nos dice esto. El 40 dice, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Cuando yo estaba leyendo esto, me ponía a pensar y decir, ¿pero por qué Jesús? ¿Y sabes qué? Es que Jesús prefiere primero que pongas tu mejilla antes que peques. Jesús prefiere primero que tal vez a ti te dé un poco de dolor antes de que peques. Porque cuando pecas te separas de la presencia de Dios. Hay veces en que sí, hay que dejar que también nos quiten la camisa si es necesario para mostrar el amor de Dios a los demás. Y dice el 41, si ¿todos escucharon? Amén. Entonces, si alguien te obliga a llevar la carga una milla, llévasela 2. Jesús está desafiando radicalmente la lógica. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Cuál es el contexto de este versículo? Antes, a los judíos los veían peores que ratas. Los veían, los menospreciaban los romanos. Y entonces los romanos tenían una ley, una obligación para los judíos, que si los veían mientras llevaban su carga los romanos y veían un judío, les podían pasar su carga y ellos tenían que llevar una milla obligatoriamente. Porque si no lo hacían, obviamente tenían una represalia, porque era una ley. Los podían golpear o los podían meter hasta en la cárcel por no hacerlo. Entonces ellos no se podían negar y ellos llevaban la carga del romano una milla de manera obligatoria, aunque ellos no querían. ¿Y cómo creen que la llevaban? ¿Con gusto? No, la llevaban enojados, diciendo, ¿por qué tengo que hacer esto? Mira, Dios, que no ves que los romanos cómo nos tratan a tu pueblo escogido, y reprochando. Entonces, eso era lo que pasaba. Y es por eso es que Jesús dice en el versículo, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Él sabía que era de manera obligatoria la primera milla, porque lo tenían que hacer. Imagínense ese momento en el cual Jesús les dice, los discípulos ya habían dejado las cargas enojados y bueno, ya terminamos la primera milla. Y Jesús les dice, espérense, vamos a llevar una segunda milla. Y todos, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Pero bueno, por obediencia lo hicieron y llevaron la segunda milla. Y no solamente quiero que piensen lo que imaginaron los discípulos, sino lo que se habló después. ¿Ustedes creen que entre los romanos no hablaron eso? Es algo que no pasaba, era algo que no era común. Entonces los romanos se juntaron y yo me imagino que dijeron, hoy nos encontramos un grupo de judíos, imagínate, no solo llevaron una milla, sino llevaron 2 y lo llevaron de buena gana y buen entusiasmo. Eso no pasa. ¿Por qué lo habrán hecho? Y aquí nos damos cuenta que cuando tú haces más de lo normal, la gente habla de ti. Y no solamente la gente, o tal vez a veces la gente ni va a ver que tú haces más, pero el cielo va a hablar de ti. ¿Qué pasó con Job? Job hacía más que los demás. No solamente daba su sacrificio diario que él tenía que dar por él mismo, sino lo hacía por cada uno de sus hijos. ¿Y sabes qué? Dios habló de él no solamente a sus ángeles, sino al mismo Satanás.
Porque cuando tú haces cosas extraordinarias, Dios habla de ti. Pero no esperes que hable de ti cuando haces apenas lo que tienes que hacer. Amén. Entonces, Jesús está desafiando radicalmente la lógica de represalia y victimización. Quiero decirte que la primera milla es peligrosa, quedarnos ahí, porque nosotros nos volvemos víctimas de lo que vivimos día a día. Y el enemigo es muy sigiloso porque piensa, o nosotros pensamos más bien, que eso no viene del enemigo, sino viene de nosotros, de nuestros pensamientos, de que la gente ha sido muy injusta con nosotros, que la vida ha sido muy injusta con nosotros. Y pobre de nosotros, Dios mío, pobre de mí, ve todo lo que me ha pasado, una ayudadita, ¿no? Y nos quedamos aquí y el enemigo feliz porque no vas a avanzar. Y ¿sabes qué? Muchas personas no solamente se quedan en la primera milla por hacerse víctimas de las circunstancias, de la vida, porque yo creo que todos de aquí han pasado un momento que los ha quebrado, que han dicho, Dios mío, ya no puedo más, me quedo aquí o me voy de tus caminos, tan así. Pero imagínense qué tan fuerte es ese espíritu de victimización. Primero, porque crees que todo es injusto, y tal vez sí es injusto, pero tú decides quedarte aquí y que el enemigo gane, o decides hasta irte atrás de la milla y alejarte de Dios, o decides no solamente superar aquello que pasaste, pasar aquello que superaste y ayudar en bendición a otros con lo que superaste. Esa es la segunda milla. En lugar de resistirse con violencia o simplemente obedecer por obligación, Jesús invita a responder con una acción libre y voluntaria y generosa, que va a desarmar al opresor. ¿Qué nos ha oprimido en esta milla muchas veces? El que no se nos ve, el que no se nos gratifica, o tal vez también puede ser en situaciones que has pasado y te quiere hundir la enfermedad, te quiere hundir el dolor, las pérdidas. Pero cuando tú decides ser libre de eso, no hay nada que te deje aquí atado. Y tú decides dar el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? El de la fe. Dios mío, no importa por lo que estoy pasando, yo decido pasar al siguiente nivel y no solo superarlo, sino hacer algo con lo que pasé, viéndote a ti, no dejando de ver tu rostro, no desenfocándonos de lo que tenemos que hacer y dejar a un lado la victimización, porque esa es la que te ata. Es la que te dice, no te puedes parar porque estás deprimido. No te puedes parar porque mira lo que te ha pasado. No te puedes parar porque ve tu economía. Y el enemigo te quiere tener aquí, como víctima. Pero Dios te quiere hacer libre el día de hoy. Quiere que tú decidas dar el siguiente paso y decir, Dios mío, yo voy a hacer el extra. Porque yo sé que en el extra viene esa bendición. Amén. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor? Cuando ponen una carga injusta sobre ti, ¿cómo desmantelas el poder de esa injusticia? Como vimos en la primera milla, nosotros somos víctimas, pero en la segunda milla nosotros mostramos nuestra libertad que tenemos en Cristo. En la segunda milla estás diciendo al opresor, no tienes poder sobre mi alma, no tienes poder sobre mis sentimientos. Yo muchas veces de pensamientos que vienen a mi mente le tengo que decir a Dios, Dios mío, ayúdame, porque yo sé que mi corazón es engañoso. No todo lo que pensamos, no todo lo que sentimos viene de Dios. Y debemos saber
separarlo y decirle: Padre, en este momento yo sé que ese pensamiento no está bien y te lo entrego. No tienes poder sobre mi alma y yo elijo llevar esa carga una milla más por amor. Pero yo lo decido, no por obligación, sino, Padre, porque te amo, sino, Padre, porque creo en ti, sino, Padre, porque creo que en medio de todo lo que está sucediendo vas a hacer más. Hoy vivimos en un mundo donde muchos hacen lo mínimo con su familia, lo mínimo en la iglesia, lo mínimo en su trabajo. ¿No les ha pasado o no han dicho cuando les dicen: no, ¿y puedes hacer esto? No, es que eso no me toca a mí. Ahí estás en la milla solo de la obligación y no estás haciendo más. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te promueva, que Dios te ve, si en la parte de obligación no puedes hacer más? En la escuela, en el trabajo, en la familia, hacemos lo justo para cumplir, pero Jesús nos llamó a vivir diferente. Él no nos llama a hacer lo mínimo, sino Él nos llama a una segunda milla. En la segunda milla es donde ocurren los milagros. En la segunda milla es donde se pueden sanar los corazones. Y les voy a dar un ejemplo de esto, de dónde se demuestra el amor de Cristo. Como muchos de ustedes saben, nosotros perdimos a nuestros bebés, Dios se los llevó al cielo. Y muchas personas, no soy la única, hay muchas personas que les ha tocado pasar por esos momentos difíciles, se quedan en la primera milla de la victimización, de me pasó a mí. Qué angustia, qué dolor, obviamente es algo muy doloroso. Pero la gran diferencia es quedarte ahí en la victimización o dar la segunda milla y decir: no importando lo que me pasó, yo puedo hacer algo con lo que me sucedió. Y para los que saben o no, vamos al hospital, les llevamos pan y café justo en el hospital donde estaban nuestros niños en UCIN. Y no solamente les damos a la gente un poco de lo que tenemos, sino les llevamos esperanza. Y como dice la palabra de Dios, en la segunda milla se transforman los corazones. Porque dicen: ¿cómo esa persona que sufrió lo mismo que yo puede dar algo en medio del dolor? ¿Cómo esa persona que en medio de lo que está pasando puede decir que aún hay esperanza en la muerte? Porque muchas personas dicen: hay esperanza hasta que hay vida. Pero en los que amamos a Dios y creemos en Dios, hay esperanza aún en la muerte. Porque nosotros somos eternos. Entonces, llegar y decir: tú tienes un Dios sanador. Tienes que creer hasta el último momento que Dios puede hacer esa sanidad en tu hijo, en ti, en tu familia. Pero si no lo hace, de nada sirve que vivas enojado con Dios. Porque entonces viene la pregunta: ¿qué es la predicación que todos nosotros debemos de dar? Y por lo cual Dios nos mandó a predicar, y es la vida eterna. ¿Dónde estarás en la vida eterna? Una vez una hermana me dijo: qué hermoso, porque tus hijos ya ganaron la vida eterna. Y es cierto, pero todos los que estamos aquí tenemos que aferrarnos a ella y no perderla, no desviarnos por esos momentos, por ese momento de la milla, de la primera milla, donde nos queremos quedar y donde nos queremos estancar y decir: pobre de mí, y me victimizo. Pero en la segunda milla es donde Dios hace milagros. En la segunda milla es donde tú, a través de tu testimonio, transformas vidas. Pero solamente pasando a
la segunda milla, lo extra que debes de dar por amor a Dios. Y ahí se demuestra el verdadero amor a Dios. Vivimos en una cultura donde lo común es hacer lo justo y lo mínimo requerido. Cumplimos porque nos toca, no porque queremos. Amamos mientras es fácil y servimos mientras no duela. Pero Jesús nos enseña algo radical. Cuando termines lo que debes hacer, haz lo extra, haz más, porque ahí empieza lo que Dios va a hacer. En esta primera milla es lo que a ti te corresponde hacer, pero tú cuando das el siguiente paso, Dios empieza a hacer milagros, Dios empieza a transformar vidas, Dios empieza a hacer algo a través de toda la gente que está a tu alrededor y te escucha. Y entonces empieza a Dios moverse. Pero ¿qué dice? Donde no hay fe, no hay movimiento. Donde no hay fe, no está Dios. Donde no hay fe, no puede haber un mover ni un hacer. Entonces necesito dejar de pasar aquí para yo moverme y Dios vea que me estoy moviendo y Él actúe. Porque Él siempre hace lo sobrenatural. Haz lo que te corresponde, haz más para que Dios haga lo sobrenatural en tu vida. ¿Quién está entendiendo en esta mañana? Quiero que me acompañes, bueno, no lo vamos a leer, la historia de José en Egipto. Yo me imagino que todos aquí la conocen, y si no la conoces en tu casa, puedes buscar Génesis 39 al 41 y leerla. José es un caso en el cual nos enseña el pensamiento de dar la segunda milla, el pensamiento de la fe. Y quiero que se imaginen, a los que conocen la historia, saben que José fue traicionado por sus hermanos. Yo creo que no fue nada fácil ni nada sencillo. No me imagino qué se siente que te traicionen tus hermanos a tal grado de quererte matar y después venderte como esclavo. Quiero que se pongan a imaginar si eso les pasara a ustedes. Él fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y llevado a un país extranjero. Ni siquiera conocía en el lugar en el que estaba. Estaba en Egipto, lejos de sus papás, lejos de su mamá, de su hogar, y obviamente con heridas en su corazón. Heridas de rechazo, heridas de injusticia, heridas que lo marcaron. Y él hubiera dejado que el resentimiento lo dominara, ¿ok? Porque en la parte justa puedes decir, bueno, entiendo que esa persona ya no se levante, porque imagínate todo lo que pasó. No, yo no sé qué habría hecho si estuviera en sus zapatos. Y como que lo justificas y justificas el dolor. Pero José no decidió quedarse ahí. Él decidió avanzar una segunda milla. Cuando fue esclavo en la casa de Potifar, él se pudo quedar haciendo lo que le corresponde. Y lo tenía que hacer a fuerzas, claro, porque si no le pegaban, si no lo encarcelaban o lo dejaban sin comer, o hasta lo podrían matar. Y él como esclavo cumplió, pero no solamente cumplió su etapa de esclavitud, él hacía más. Él si hubiera hecho lo mismo que hacían los demás, no lo hubieran visto. Pero él decidió hacer más. Cuando fue esclavo en casa de Potifar, no hizo lo mínimo, sino que trabajó con excelencia y fidelidad. Tanto que su amo lo puso como el que cuidaba su hogar. Pero no pasó solamente eso. Él haciendo las cosas bien y aún haciendo más de lo que le correspondía, lo volvieron a traicionar. La mujer de Potifar se le insinuó y lo mandaron a la cárcel. Él haciendo las cosas bien. ¿Cuántos ya en ese punto ya se hubieran rendido? Fui esclavo, estuve haciendo las cosas bien y ahora me encarcelaron. Y aún en prisión José no se amargó. Yo siento que hubo momentos difíciles, claro, de José y donde no entendía las cosas, pero
no dejaba de poner la vista en Dios y decirle, yo creo que si permitiste todo esto es por algo. Y sigo adelante y sigo siendo fiel como tú me enseñaste. Y José hizo más, hizo tanto en la cárcel que también lo pusieron a cuidar la cárcel. Pero solamente suceden esas cosas cuando tú haces más de lo que te corresponde. Años después, cuando parecía olvidado José, Dios usó su fidelidad silenciosa y constante para llevarlo al palacio de Faraón. Y José pasó de ser esclavo a ser gobernador. Y podemos narrar esta historia de una manera muy rápida, pero fueron años, momentos de sufrimiento, momentos de vulnerabilidad, de no saber qué pasaría con él, pero no dejando de tener fe, no dejando de creer en Dios, que si hacía lo correcto, que si hacía el extra, Dios algún día vería lo que hace. Y él siguió así, caminando no solamente una segunda milla, sino otra segunda milla y otra segunda milla. Hay veces que nosotros ya hemos caminado una segunda milla y le dices, Dios mío, ¿más? ¿Quieres más? Ok, voy a caminar otra segunda milla. Y así. Y él caminó muchas segundas millas. ¿Por qué? Porque la recompensa muchas veces no es inmediata. Pero en este mundo, si nos regresamos a como nos enseñan, todo es rápido. Y si no lo obtienes rápido, entonces no está funcionando. Si no lo obtienes rápido, entonces Dios no te está escuchando. Si no lo haces al momento y a la hora que tú crees que debe de ser, entonces algo está pasando mal. Pero es que Dios no se mueve en el mismo tiempo que nosotros. Él se mueve. Les quiero dar una revelación. Ahora sí me parezco al apóstol. Una revelación. Ahorita se me vino. El tiempo de Dios no es como el de nosotros. El tiempo de Dios se llama nuestro corazón. Como tú vayas creciendo en tu alma y vayas dejando esas cosas que antes te atormentaban, que antes hacían que te volvieras atrás, es cuando Dios avanza. El reloj de Dios se llama tu corazón, tus pensamientos, tus decisiones. Si tú llevas muchos años estancado, tal vez es porque no has movido tu corazón en esa área y entonces Dios no se puede seguir moviendo. José fue traicionado, vendido. Estaba en Egipto sirviendo como esclavo. ¿Tenía motivos para rendirse? Sí, bastantes motivos. ¿Pudo haber hecho solo lo justo para sobrevivir? Sí. Pero él eligió servir con excelencia. Él caminó su segunda milla. ¿Y saben qué? El resultado no solamente fue que fue gobernador, sino que Dios lo levantó a una posición de autoridad. Cuando tú pasas esa primera milla de tu dolor, de tu aflicción, en lo que tú estés y la superas, Dios en esa milla que tú superaste, en ese obstáculo, Dios te pone en autoridad. Si tú fuiste sanado de alguna enfermedad, tú tienes autoridad sobre esa enfermedad, porque el Señor ya te pasó esa siguiente milla. Y cuando tú ores por enfermos y estés en tu segunda milla sirviendo a Dios, Dios te va a utilizar, pero tienes que moverte, tú ya tienes la autoridad. Si tú fuiste una mujer, un hombre que estuvo esclava de vicios y que hoy no estás, tú tienes autoridad sobre esos vicios, en orar y dar libertad a aquellas personas cautivas. Si tú fuiste una persona que estuviste en hechicería y brujería, tú tienes libertad para dar libertad a esos cautivos en esa misma área. Pero Dios quiere que te muevas. Si tú estuviste en la cárcel, si tú estuviste sin economía y hoy la tienes, significa que Dios te ayudó a dar el siguiente paso a la milla y tienes autoridad sobre eso. Pero tienes que moverte. En ese pecado o en esa situación en la cual tú saliste venciendo, tienes autoridad.
y el Señor está esperando que la uses. Usa tu autoridad para sanar corazones, para levantar a heridos. Haz tu extra. El resultado, Dios lo levantó a una posición de autoridad. Y la bendición no llegó por la primera milla, sino por su corazón en la segunda. Otra cosa, José hacía las cosas no por ser promovido, porque donde él estaba era muy difícil que lo promovieran, era un esclavo. Humanamente no iba a cambiar de serlo. Y él no era, es que voy a hacer esto para que me vean y entonces me den cierto estatus. Voy a hacer esto para que me vean y entonces mi jefe me pague más. Voy a hacer esto para que me vean. Esa no es la manera correcta y Dios no te va a promover de esa manera. Dios te va a promover cuando lo hagas con un corazón sincero, por querer ayudar, por realmente tener un corazón que sientes lo que sentían los demás y por eso lo quieres hacer. Y solo de esa manera correcta Dios te puede promover como lo hizo con José, pero teniendo un corazón sano, un corazón sin ego, un corazón sin tener deseos más allá de lo que Dios quiere para ti. El día de hoy tenemos que ver nuestro corazón, qué hay en él, por qué hacemos lo que hacemos, que sean por los motivos correctos. Que sea porque amamos a Dios, que sea porque amamos a nuestro prójimo, que sea porque amamos las almas, que sea porque amamos a nuestros hijos, que sea porque amamos a nuestro esposo, a nuestras familias y no porque vamos a obtener algo de ellos. La milla extra se llama fe. Debemos de seguir creyendo a pesar de lo que nosotros podamos ver. Hay un ejemplo que les quiero dar de la vida cotidiana y llamémosle que hay un enfermero. Este enfermero se llama Carlos. Él va al hospital, a un hospital público, y en este hospital público él tiene que ver a sus pacientes, darles el medicamento correspondiente y trabajar de la hora que le corresponde a la hora que debe de salir, ¿no? Bueno, Carlos podría simplemente cumplir ese turno y llegar a la hora que le toca entrar e irse, pero no. ¿Saben qué hace Carlos en ese hospital público donde él trabaja? Él ora cada mañana antes de empezar su jornada. A veces ora él solo o a veces con un paciente. Él saluda a cada paciente por su nombre. Significa que este enfermero se ha tomado el tiempo de conocer a sus pacientes. Escucha sus historias y usa otro talento escondido que tiene, que es la guitarra. Y a veces se la lleva al hospital su guitarra. Y toca y canta canciones con sus pacientes. Incluso ha comprado medicamento de su bolsillo porque ve la necesidad de los demás. No significa que él tenga mucho dinero, pero la necesidad de otros mueve su corazón. Un día, un paciente en etapa terminal le dice a Carlos: Carlos, yo antes no creía en Dios, mucho menos aquí cuando caí en esta cama de hospital y ya sé que me queda poco tiempo de vida, pero hoy quiero decir que hoy sé que existe Dios. Hoy sé que existe un Dios bondadoso, un Dios que cuida a otros, a pesar de muchas veces como somos, porque te veo a ti, Carlos, y veo que tú haces más de lo que pueden hacer otros. Y gracias a lo que tú has hecho por mí, gracias a que te has interesado en lo que ha pasado en mi vida y que mejor tú estás aquí no teniendo la obligación de escucharme, ya ni mi familia me viene a ver, pero tú sí vienes, y al verte a ti es como si yo viera a Dios por el amor que tú has dado a mí y a otros. Y quiero decirle que Carlos no le pagaron más, no subió su salario. De hecho, el jefe de Carlos, si se hubiera dado cuenta de eso, hasta lo hubiera regañado,
porque no debe de estar hablando con las pacientes, no debe estar cantando, les está perdiendo el tiempo, eso diría el jefe. Pero a Carlos no le importó porque él sabía que su recompensa no era de este mundo, sino iba a tener una recompensa eterna. Y a veces se nos olvida que nosotros buscamos recompensas eternas y nos ponemos a pelear aquí por lo que tenemos que obtener en esta tierra, cuando Dios mismo te ha dicho: lo que acumules aquí en algún momento se va a quedar, la polilla se lo puede comer. Acumula tesoros en el cielo, donde ahí no habrá nada ni nadie que te los quite. Y la segunda milla es la que va a hacer que acumules tesoros en el cielo. Si le va a dar un aplauso a Dios, déselo fuerte. ¿Dónde crees que Dios se manifiesta más? ¿En la primera milla o en la segunda, donde hay fe, obediencia y servicio? La línea que separa la obligación de la bendición es invisible. Muchas veces invisible a los ojos de tu familia, a los ojos de tus hermanos de la iglesia, a los ojos de con los que trabajas. Pero esa línea invisible Dios la ve. Él ve absolutamente todo lo que haces. Y no necesita poner a un hombre que te vea para promoverte. No necesita poner un hombre para que te vea, para que te pueda llevar a más. Recuerden, nuestro Dios es todopoderoso. En esta mañana quiero que te pongas de pie y recuerdes que tienes un Dios que hace milagros. Que recuerdes que tienes un Dios que todo lo ve. Que no ha dejado a un lado esas veces que has llorado solo. Que no ha dejado a un lado esos momentos en los que tú le has pedido algo. Que el Señor está ahí. Que Dios es bueno todo el tiempo. A pesar de las injusticias, a pesar de las adversidades, Dios está contigo. Y quiero que levantes tus manos y puedas adorar a Dios. Y si tú eres uno de aquellos que quiere caminar la segunda milla, le digas: estoy dispuesto, Señor. Estoy dispuesto a ir más allá. Estoy dispuesto a perdonar una vez más. Estoy dispuesto a servir aunque no me vean. Estoy dispuesto a regresar, Señor. Estoy dispuesto, Padre. Aquí estoy con un corazón humillado delante de ti. Y quiero que adores al Señor y le digas: Padre, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. No importa por lo que estés pasando hoy, el Señor no deja de ser bueno. Él no cambia su esencia. Él no cambia lo que Él es por tus circunstancias, por lo que tú ves. Él no deja de obrar. Vuelve a creer. Vuelve a creer. Dile: Dios, si te ha faltado fe, dile: Dios, aumenta mi fe. Porque necesito verte a ti y no las circunstancias. Y no mis fuerzas, porque tú eres el que aumenta mis fuerzas cuando ya no hay. Señor, hoy te veo a ti, Padre. Hoy decido verte a ti, Señor. Adórale. Y no me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor. Aquí en la tierra, porque bueno es
y su gran amor obra en mi favor sin límites. En debilidad fuerzas Él me da y me llevará de gloria en gloria. Padre, hoy te damos gracias por esta mañana, porque tú sigues hablando a nuestra vida, Señor. Gracias porque sabemos que aún en debilidad tú nos das fuerzas. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Padre, para que al salir de aquí, de tu casa, pueda haber algo diferente en nosotros, Señor, y no dejemos que la corriente del mundo nos lleve con ellos. Llénanos de ti, Señor. Ayúdanos a poder vivir en tu presencia todos los días, Padre. Ayúdanos a mantener nuestra fe hasta tu venida, porque sabemos que tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos a tener esa conciencia, Señor, en que pronto te veremos, Padre, en que pronto estaremos contigo, Señor, y que creemos y tenemos la convicción de que un día estaremos contigo de nuevo. Eres bueno, Señor, eres bueno, eres bueno, nunca dejas de ser bueno, Señor. Eres bueno todo el tiempo, en cada circunstancia, Señor. Gracias. Yo quiero ver tus milagros, quiero ver tus milagros, quiero ver tus milagros. Yo quiero ver, No me yo rendiré. quiero ver milagros, quiero ver tus milagros. Porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor. No me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has ministrado el día de hoy en que esa segunda milla de fe se da por amor, por honrar tu nombre, Padre Santo. Porque así como tú eres bueno, tú has puesto como fruto en cada uno de nosotros, que es la bondad, la humildad, el amor y la fe, Padre. Te pedimos, Padre, que tú siempre